Lo que ha pasado en las últimas 48 horas, o incluso en las últimas 24, es lo siguiente. Estados Unidos se ha centrado básicamente en la ciudad de Bandar Abbas. Atacaron la salida y la entrada de un túnel, que es muy importante, uno de los más importantes. Golpearon ambos extremos para intentar causar algún tipo de problema en el túnel. Las imágenes que se han difundido hoy muestran que los iraníes ya han empezado a reabrirlo. Otro objetivo fueron los puentes. Lo que están intentando es aislar la ciudad. La estrategia consiste en aislar Bandar Abbas, que todo el mundo sabe que tiene una importancia estratégica especial para el programa naval iraní o para la base naval iraní en el sur del país. Y los otros ataques en Irán fueron, uno de ellos, la base de misiles Imam Ali en Khorramabad, que está en la parte occidental del país, y la torre de control marítimo en la isla de Larak, en el sur. Esa foto la compartió el secretario de Estado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y el otro objetivo fue la planta desalinizadora, también en el sur de Irán. Estados Unidos atacó esa planta desalinizadora. Hemos oído explosiones en Bushehr, Darab, Hark y Abbas, en la zona occidental de Irán. Y como respuesta, lo que estaba ocurriendo anoche era que Irán estaba arrasando el Kurdistán iraquí. Mira la montaña, estaba completamente en llamas. Todo ardía. Incluso cuando ves las imágenes, se ven las explosiones secundarias. Anoche mostré eso a mi audiencia, hice un video sobre el tema, y significa que están atacando los depósitos de munición en el Kurdistán iraquí. Ese fue uno de los objetivos. Y hoy, mientras hablamos, los misiles, aquí se ve el cielo de Jordania, se pueden ver al menos 8 o 9 misiles en Jordania, y han alcanzado algunos objetivos allí. Todo está ardiendo en Jordania. También hay algunos informes en Kuwait, como se ve aquí, de que algunas zonas, bases estadounidenses o áreas militares, están en llamas. E Irán ha empezado por primera vez a enviar una especie de advertencia a Estados Unidos y al gobierno kuwaití, atacando algunos objetivos, la planta desalinizadora y la central eléctrica en Kuwait. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Cuál es tu interpretación de la fase actual de la guerra? Las zonas que rodean Bandar Abbas, el puerto de Bandar Abbas, todos esos lugares son civiles y los bombardearon. Puentes normales, túneles y todas las personas que murieron, absolutamente todas, eran vecinos de allí. Los atacaron a propósito. Vieron coches cruzando el puente y lo bombardearon mientras pasaban, así que borraron del mapa a una familia entera. Un hombre, un camionero, estaba cruzando el puente y lo bombardearon también. Así que los pilotos estadounidenses, o quienes disparan los misiles, están buscando matar a gente corriente cuando lanzan estos ataques. Y salvo el emplazamiento de misiles del Imam Ali, la mayoría de los lugares que han atacado eran objetivos civiles. Y simplemente no tienen capacidad alguna para causar un daño importante al ejército de Irán, porque las fuerzas iraníes están bien protegidas, como hemos comentado muchas veces antes. La torre de control que mostró Hegseth era una torre civil que no tenía nada que ver con el ámbito militar. Pero esta gente disfruta destruyendo por puro rencor. Quieren hacer daño a Irán. Quieren hacer daño al pueblo iraní. Quieren desmoralizarlo. Han atacado plantas desalinizadoras. Y la razón por la que Irán, después de mucha paciencia, ha empezado ahora a atacar plantas desalinizadoras en Kuwait es por 2 motivos. Uno, porque Kuwait ha sido, la mayoría de los ataques, el país más cómplice en este momento en las agresiones contra Irán es Kuwait. Están dando la mayor ayuda a Estados Unidos y hay una gran presencia estadounidense allí. Además, hay una fuerza militar norteamericana destacada en la zona, preparada para un posible ataque terrestre en algún momento. Así que por un lado es por el papel que está desempeñando Kuwait, y por otro, porque han estado atacando plantas desalinizadoras
hospitales, hospitales infantiles, puentes y túneles. Todos son objetivos civiles. Todos los coches que ves atrapados pertenecen a gente corriente. Personas que vuelven a casa después de trabajar en fábricas o que llevan a sus hijos a un hospital en otra ciudad. Esas son las víctimas de la agresión estadounidense. Y según lo que estamos oyendo de los iraníes, parece que van a empezar a golpear con más fuerza. Y creo que cada vez más van a empezar a atacar infraestructuras críticas, porque los estadounidenses están golpeando infraestructuras críticas iraníes, y los iraníes quieren asegurarse de que no se salgan con la suya. Así que tenemos que recordar algo. Irán no empezó la guerra. Irán no reinició la guerra. Irán no inició la escalada. Pero Irán ha dicho muchas veces, y yo lo dije durante los 40 días de guerra, la guerra del Ramadán, estoy seguro de que recordarás que repetí una y otra vez que si esta guerra se intensifica, esos países serán destruidos. Son países diminutos, son desiertos. Arabia Saudí es grande, sí, pero también es en su mayor parte desierto. Todos sus activos clave están justo frente a Irán. Ni siquiera, bueno, alguien decía que quieren construir oleoductos. A ver, para empezar, si los construyen, eso llevará años. Pero los recursos están aquí. Siguen justo delante de Irán. Es decir, si construyen oleoductos a través de Siria o de Arabia Saudí hasta el Mar Rojo, todo lo que Irán tiene que hacer es atacar su infraestructura crítica a lo largo del Golfo Pérsico. Así que tienen que aprender a vivir como países normales. No hay solución si siguen siendo simples aliados de Estados Unidos y permiten que Washington use su territorio para matar iraníes, para usar su espacio aéreo y asesinar iraníes, para destruir iraníes. El país fue atacado en plantas desalinizadoras, como volvió a ocurrir anoche en Irán. Así que creo que en los próximos 2 o 3 días veremos a los iraníes golpear con más fuerza y hacer que sea más doloroso para Estados Unidos y para los regímenes que albergan sus fuerzas. Estamos entrando ahora en la fase crítica. Irán está golpeando muy duro a los estadounidenses. Llevan haciéndolo ya unos 6 o 7 días. Los misiles iraníes son muy precisos, mucho más que antes. Tienen una inteligencia excelente. Y los estadounidenses han sufrido bajas importantes, aunque lo estén ocultando. Pero según los informes que los iraníes reciben de gente sobre el terreno en esos países, las bajas son elevadas. Al parecer, mucha gente en distintos países está colaborando con Irán. En Siria y Jordania, por supuesto, también en Irak, en Kuwait y en otros lugares. Irán está recibiendo muchísima información. Así que los iraníes están golpeando con fuerza y por eso Estados Unidos está volviendo a atacar objetivos civiles, como vimos durante la guerra anterior. Pero esta vez creo que los iraníes no van a mostrar la misma paciencia que tuvieron durante la guerra de los 40 días del Ramadán. La guerra se está expandiendo, de alguna manera. Como has mencionado, ahora mismo no hay ningún país, ni en el Golfo, ni fuera del Golfo Pérsico, que no haya sido alcanzado por misiles iraníes. Arabia Saudí fue atacada, Omán fue atacado. Jordania está recibiendo impactos una y otra vez en sus bases. Hemos visto algunos ataques en Siria contra las fuerzas especiales estadounidenses. Al menos su base en Siria fue atacada por los iraníes, lo que me parece una especie de señal de que van a seguir golpeando. Y además, un asesor militar iraní, del líder supremo de Irán, dijo que la siguiente fase va a ser ofensiva. Van a pasar a la ofensiva. No importa la frontera política. No importa mientras estén alojando fuerzas estadounidenses. Y hay armas, y esas armas las están usando contra Irán. Por eso van a atacar. Y esta es la siguiente fase. Cree que estamos tan cerca de una guerra total entre ambos bandos, que parece estar empeorando, porque como ha mencionado, las plantas desalinizadoras, las centrales eléctricas y las instalaciones energéticas van a formar parte de esta nueva fase del conflicto. Bueno,
Anoche el general Mohsen Rezaei, asesor militar del líder, apareció en televisión y tuvo una entrevista con uno de los periodistas de la radio y la televisión estatal iraní. IRIB. Yeah, with one of the journalists in Iranian state radio and television. And he basically said that we are moving. Y básicamente dijo que estamos entrando en una nueva fase y que Irán va a golpear con mucha más fuerza. Y por lo que también estoy escuchando, la escalada en el Mar Rojo, va a haber una escalada, o al menos en esa región en general. Y también en Irak hay una fuerza de resistencia muy grande. La fuerza de resistencia en Irak es algo que mucha gente no valora realmente. No se dan cuenta de lo poderosa y numerosa que es. Es más grande, mucho más grande que Hezbollah. Y, por supuesto, tienen un acceso mucho mejor a recursos y armas que Hezbollah, porque Hezbollah está rodeado por los aliados de Estados Unidos, Al-Qaeda en Siria, el presidente y el primer ministro en Líbano, y por supuesto el régimen israelí. Todos ellos han rodeado a Hezbollah, así que hacerle llegar armas es muy difícil. Como habrás visto, algunas armas destinadas a Hezbollah fueron interceptadas por el régimen de Al-Qaeda en Siria y las mostraron al público como si fuera algo de lo que sentirse orgullosos, haciendo el trabajo sucio del régimen israelí. Una vez más, cada día tenemos ese recordatorio de que quienes apoyaron la guerra sucia en Siria, en realidad apoyaron a Israel. Le dieron poder, le abrieron el camino. Y el régimen de Erdogan en Turquía ha hecho más por ayudar a Israel que cualquier otro país de nuestra región, por la destrucción que ha causado en su propio país, llevando a su ruina. Pero en cualquier caso, la resistencia iraquí está mucho mejor armada y tiene un acceso a las armas mucho mayor que incluso Hezbollah o que Ansar Allah, si vamos al caso. Y vimos el funeral en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala, con los muchos millones de personas que participaron, bajo un calor de, no sé, unos 50 grados centígrados. Así que esta es la realidad sobre el terreno. Ahora mismo, Estados Unidos lleva una semana combatiendo contra Irán, sin avanzar. Quiero decir, si creen que pueden hacerlo, porque la campaña de bombardeos contra Irán parece indicar que quieren llevar a cabo una ofensiva terrestre. El patrón es el de un ejército que está preparando el terreno para una ofensiva terrestre. Pero los iraníes están preparados para eso. Llevan décadas preparándose para una guerra con Estados Unidos. Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones en el pasado. Por eso Irán tiene esas bases subterráneas de misiles, de drones y esas fábricas, porque sabían que cuando llegara el día, si no estaban bien protegidos, los estadounidenses las destruirían todas. Así que los preparativos de Irán para una ofensiva terrestre tienen todo esto en cuenta. Los recursos iraníes están muy protegidos, profundamente bajo tierra. Irán no tiene almacenes de drones ni de misiles en la superficie. Están todos bien resguardados. Si necesitan lanzar algo, lo sacan de sus zonas protegidas. Además, parte de su armamento está disperso, de modo que los estadounidenses no puedan atacarlo y destruirlo de forma efectiva. A día de hoy, tras una semana de combates, los estadounidenses no han tenido ningún éxito. Si lanzan una ofensiva terrestre, los iraníes los están esperando. Les dejarán avanzar y tomar algo de territorio, y luego los golpearán desde todos los frentes. Y con este tiempo, sinceramente, me parece una locura que los estadounidenses intenten un ataque así. Es imanisch ist Bruce. Quiero decir, los estadounidenses no han tenido ningún éxito hasta ahora. Y la devastación que estamos viendo en Jordania, Kuwait, Bahrein y en todos los demás países, incluido Omán ahora, se debe a su imprudencia al aceptar las exigencias de Estados Unidos bajo presión y al ayudar a los estadounidenses. Aunque fue bajo coacción, eso los ha puesto también en la lista, porque Irán no va a permitir que el territorio de ninguno de esos países se utilice contra él. Así que, hasta el momento, Estados Unidos ha fracasado, pero Irán no ha ampliado su lista de misiles ni de objetivos para incluir infraestructuras críticas.
Y los aliados de Irán, por ahora, se han mantenido relativamente en silencio, preparándose igual que lo ha hecho Irán. And they've been preparing themselves just as Iran has. La evaluación es que Estados Unidos está utilizando principalmente a Jordania para atacar a Irán. Has mencionado a Kuwait, pero dejando a Kuwait aparte, ¿qué país está participando y cooperando más con Estados Unidos después de Kuwait? I'm not quite sure, but obviously Jordan. No estoy del todo seguro, pero está claro que Jordania está desempeñando un papel muy importante, aunque en realidad todos están implicados. Quiero decir, el espacio aéreo y las bases aéreas de Arabia Saudí están siendo utilizados por los estadounidenses para atacar a Irán. Hasta ahora, los iraníes han mostrado contención hacia Arabia Saudí, pero eso no va a durar mucho más. Creo que estamos llegando al límite de la paciencia de Irán. Sé que ninguno de ellos ha dejado de cooperar con Estados Unidos, pero creo que hay varios factores que Irán tiene en cuenta cuando empieza a atacar las bases estadounidenses. Pero Kuwait ha tenido un papel especialmente oscuro, y lo mismo ocurre con Bahrein. Claro, la base estadounidense en Bahrein es enorme, descomunal. Yo no la he visto personalmente, pero los iraníes con los que he hablado dicen que es una base gigantesca y que lo que están haciendo los iraníes es destruir todos los recursos que Estados Unidos ha llevado a la región y que podría usar si quisiera iniciar una ofensiva terrestre. Así que todos los ataques con misiles y drones iraníes están cuidadosamente diseñados para destruir, pieza a pieza, la maquinaria estadounidense. Piece after piece of the US war machine. Aquí está el nuevo comunicado de la Guardia Revolucionaria, difundido hace apenas unos momentos. Después de varios días de combates contra nuestras Fuerzas Armadas y de recibir duras respuestas a la agresión de Trump, y al darse cuenta de que las fuerzas iraníes se habían vuelto mucho más fuertes que el primer día de la guerra, en lugar de aceptar con honor la derrota y reconocer sus repetidos errores de cálculo, adoptó una nueva estrategia: huir del campo de batalla e intentar ocultar su derrota en los enfrentamientos militares, cometiendo crímenes de guerra. Estados Unidos trató de recomponer su posición, llevando a cabo ataques destructivos contra hospitales, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, centros de telecomunicaciones y otros objetivos, matando a civiles en lugar de luchar en el campo de batalla como verdaderos hombres. Como no existe ninguna institución internacional que impida estas barbaridades del ejército estadounidense, no queda otra opción que aplicar el mandato coránico. Quien te ataque, atácalo del mismo modo en que te ataca. Ese es el mensaje, y creo que significa que en los próximos días habrá una gran escalada. No sé cuál es el plan de Donald Trump, ni cuánto tardará en comprender la complejidad de la región y la situación en la que se encuentra. Con el anuncio del alto el fuego, antes de que empezara toda esta locura, pensé que estaban empezando a entender, que estaban llegando a ese punto de comprensión. Pero parece que no. Ahora mismo, no hay motivo para pensar que Donald Trump entienda la complejidad del problema en la región. Sí, pero ya sabes, esto lo hemos hablado muchas veces antes. Los iraníes siempre creyeron que las posibilidades de que la guerra se reavivara eran altas y que las de que Estados Unidos cumpliera con el memorando de entendimiento eran muy bajas. Quiero decir, los iraníes estaban dispuestos a esperar y darle una oportunidad, sobre todo porque fueron muy inteligentes y aprovecharon el acuerdo para exportar rápidamente enormes cantidades de petróleo que tenían en petroleros atrapados en el Golfo Pérsico. Así que ganaron mucho dinero e importaron muchos suministros críticos para el país, para las semanas y meses siguientes. Pero en cualquier caso, eran muy escépticos y se han estado preparando desde entonces. Ahora mismo, desde hace ya bastante tiempo, les avmales están en mejor sus capacidades misiles se derrón. Enhancing missile and drone capabilities.
and they are, they're Y están produciendo enormes cantidades de distintos tipos de misiles y de drones y ampliando las bases subterráneas. Ahora mismo, el foco de las Fuerzas Armadas está en eso, tanto de la Guardia Revolucionaria como del Ejército, y está dando resultados. Los iraníes tienen grandes cantidades de todo tipo de misiles y drones, y pueden seguir así durante muchísimo tiempo. Pero como Estados Unidos insiste en cometer crímenes de guerra, en atacar hospitales, plantas desalinizadoras, en asesinar civiles, en bombardear puentes y túneles, los iraníes están diciendo «basta ya». Así que, basándose en un versículo del Corán, esto es una represalia. En otras palabras, los iraníes no quieren hacer esto. No lo empezaron. Esperaron mucho tiempo, igual que no empezaron la guerra. Sé que mucha gente dice que Irán debería dejar a un lado la moral, pero la diferencia entre ellos y nosotros es precisamente la moral. Así que nunca dejaríamos de lado la moral. Pero, como la comunidad internacional no va a hacer nada más que apoyar esta agresión y esos crímenes de guerra, los iraníes, después de esperar pacientemente durante mucho tiempo, van a empezar a responder. Y los ataques limitados contra Kuwait son una advertencia. Si seguís por ese camino, vais a pagar un precio muy alto por ello, y saldréis mucho más perjudicados que nosotros. Si recordamos la guerra de 40 días, la guerra del Ramadán, cuando los estadounidenses y los israelíes empezaron a atacar la infraestructura crítica de Irán, uno de los lugares clave que golpearon fue el yacimiento de gas de South Pars. Entonces Irán respondió con mucha fuerza contra Qatar, y creo también contra los Emiratos y Kuwait. Pero el ataque a Qatar fue el más devastador. Y eso hizo que Trump publicara un comunicado diciendo, esto no volverá a pasar. Así que esta represalia, o esta amenaza de represalia, es básicamente una forma de obligar a los estadounidenses a dejar de atacar a gente corriente. Quiero decir, los estadounidenses son realmente, esta es la disuasión de Irán, porque Occidente va a apoyar el genocidio. Apoyan el genocidio en Gaza, el Occidente colectivo, todos los países europeos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Todos apoyan el genocidio en Gaza, que por cierto, sigue en curso. No deberíamos olvidarlo. Acaban de bombardear un funeral, entre muchos otros crímenes cometidos en los últimos días. Uno de ellos fue bombardear un funeral, matando a 9 personas, creo, en ese funeral. Así que, cuando apoyan un genocidio, cuando apoyan el genocidio en el sur del Líbano, Irán no puede tener ninguna esperanza de que los países occidentales presionen a Estados Unidos para que lo detenga. Lo apoyarían. La OTAN lo apoya. Ni un solo país de la OTAN lo condena. Ni siquiera se ve a Turquía condenando a Estados Unidos. Y eso muestra lo inhumana que es la OTAN. Por eso los iraníes, para crear disuasión, están diciendo, de acuerdo, hemos tenido paciencia, pero ahora vamos a responder. Así que llevaron a cabo ataques limitados en Kuwait para dejar claro que esto va en serio si no cambian de rumbo. Y por lo que entiendo, si no lo hacen, Irán atacará con mucha más fuerza infraestructuras críticas. Ayer recibimos varios informes desde el estrecho de Hormuz. Algunos de esos petroleros fueron alcanzados por minas y otros por drones y misiles procedentes de Irán. El estrecho se está convirtiendo, de alguna manera, en el cementerio de los petroleros que intentan cruzarlo sin permiso. ¿Cuál es la situación? ¿Qué sabemos del estrecho? ¿Y cuántos petroleros o barcos están pasando por allí en estos días? Tankers or ships are passing through these days. Bueno, básicamente, lo que hicieron los estadounidenses durante el memorando de entendimiento, salvo cuando levantaron el asedio al principio, fue incumplir todos sus compromisos, absolutamente todos, ya fuera con respecto al Líbano, a la devolución de los activos robados o a dejar de amenazar a los líderes, ampliaron el régimen de sanciones. Todo eso fueron violaciones. Y después, lo que intentaron fue, a través del memorando, tomar el control del estrecho de Hormuz, violando el acuerdo, y al mismo tiempo dejar de cumplir sus compromisos para asfixiar a Irán.
Ese era básicamente su objetivo. and strangle Iran. That was basically their objective. What they couldn't achieve through war, what they couldn't achieve Lo que no pudieron conseguir con la guerra, lo que no pudieron conseguir con el asedio, quisieron conseguirlo con el engaño. Pero los iraníes no eran ingenuos. En cuanto vieron a los estadounidenses y a esos regímenes del Golfo Pérsico crear ese corredor hacia el sur, los iraníes les advirtieron, luego les volvieron a advertir y después atacaron esos petroleros. Así que Irán no va a permitir que el estrecho de Hormuz esté bajo control de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos establezca una base en territorio iraní junto al estrecho, Irán lo mantendrá porque ya no vivimos en el siglo XX. Because we're not living in the 20th century anymore. The Iranians can fire missiles from Los iraníes pueden lanzar misiles desde cientos o incluso más de 1000 kilómetros de distancia del estrecho de Hormuz y hacer lo que sea necesario. Los estadounidenses parecen pensar que si toman las costas, entonces todo se acaba. No, no se acaba nada. Lo único que cambiará es que los soldados que estén junto a los iraníes, claro, se convertirán en nuevos objetivos para Irán, muy cerca de su territorio y mucho más fáciles de manejar. Así que estrecho de Hormuz seguirá a control iraní. Y ahora sí han sido muy claras con él. Es ignorar el duo que ocurrió. This is not going to change at any point in the future.